El Consejo Municipal de Independencia aprobó por unanimidad una nueva ordenanza municipal que ha sido llamada La vereda no es tu quincho y, por ejemplo, prohíbe el uso de parrillas en las veredas. Un panorama que se ve a diario en muchas calles de la capital, sobre todo en comunas como Independencia. Ocupan todas las áreas en parrilla y no puede pasar la gente. Tenemos que estar así para poder entrar a la casa. Antihigiénico, los olores. ¿Ya no le gusta que hagan asado en la calle? No, para nada. Parrillas en la calle del comercio ambulante o incluso de familias que hacen celebraciones en plena vereda, instalando también mesas, sillas, parlantes y toldos. Eso hasta ahora, porque la municipalidad aprobó una nueva ordenanza. Que no se pueda permitir más el uso de parrillas, de frituras, de cocinerías, de parlantes, de sillas, de sillones, de butacas. Este jueves el Consejo Municipal votó la nueva normativa. Concejala Gaete. Apruebo. Concejala Willy Pam. Apruebo. Concejala Iglesias. Apruebo. Así, de forma unánime, se dio luz verde a esta medida llamada La vereda no es tu quincho. Y de inmediato comenzó la fiscalización en las calles. Se hace el decomiso de esta parrilla que se encontraba en el sector de Concha Pedregal con Gamero. Medida aplaudida por algunos vecinos de Independencia que dicen ya no podían transitar por vía pública. Porque se ve todo más limpio, más ordenado, obviamente. Que corresponde igual, pues está bien, pues. Que no hagan asado en la calle. Pueden dar autorización, no sé, para que hagan en otro lado, que no es una plaza o un parque, no sé, por ahí. Según la ordenanza, quedan excluidas de esta prohibición aquellas actividades recreativas y comerciales que cuenten con la autorización expresa de la Municipalidad de Independencia, previa solicitud formal y el pago de los derechos respectivos. Celebrar una fiesta, una Navidad, un cumpleaños o una actividad de la Junta de Vecinos no hay problema, vamos a poder autorizar. No los asados, no los parlantes, no quitasoles, no a los toldos ni sillas, lo que uno que otro vecino critica. No, pues entonces, ¿en dónde se va a hacer el asado? ¿Adentro de la casa? Con todo el humo que llene. Claro, la gente no tiene quincho donde hacer. Claro, no tienen quincho. Las multas que se aplicarán a quienes no respeten la nueva ordenanza serán altas. Van a tener que pagar una multa que va entre 2 a 5 ITM. La multa más cara sale en promedio 300.000 pesos. Entonces, no queremos pasar la multa. Lo que queremos es que las calles queden libres. Y no vías bloqueadas con mobiliario, toldos y hasta parrillas. Noticias. Usuarios y conductores de buses interurbanos denuncian que la guerra por captar pasajeros ha desatado violentos episodios que incluso ponen en riesgo la seguridad de todos los ocupantes de las vías. Sin ir más lejos, esta semana se registró un ataque de supuestos conductores de buses quienes destruyeron por completo una de las máquinas de la competencia. Cuidado, chiquillos, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado. Pese a las súplicas y a los gritos de angustia y desesperación de quienes estaban al interior de la máquina, estos individuos atacaron el bus. Con piedras, palos y fierros rompieron todos los parabrisas. El hecho afectó a usuarios y al conductor de un recorrido de la empresa OK, que presta servicios entre Santiago y Colina. Se tiran las micro encima, que se pelean los boletos, los pasajes de las personas. Han habido hasta accidentes también. Han chocado y dentro de esos mismos choques ha salido gente lesionada. Se arriesgan mucho los pasajeros, los estudiantes, van niños, las señoras. En estas condiciones quedó la máquina completamente destrozada. La reparación de este vehículo, que dejará de prestar servicio a los pasajeros por varios días, cuesta en promedio 3 millones de pesos. Resultado de ataques que los choferes de esta empresa dicen estar sufriendo en forma constante. Todos tenemos familia, tenemos hijos, todos salimos con un propósito a trabajar y constantemente estamos siendo agredidos objetos contundentes, palos, fierros, y es constante. Por semana rompen unas 3 o 4. A veces nos juntamos muchas máquinas en la salida, en las horas punta, y se frustran porque
porque van a encontrar poco público, porque creen que todo es de ellos y así. El problema es el mismo de siempre, la lucha por quien logra captar más pasajeros. Los afectados denuncian que este tipo de acciones de matonaje ocurren tanto en los terminales como en paraderos de Santiago, Colina y también en la ruta Los Libertadores. Cámaras de seguridad han captado cómo individuos en automóviles siguen a los buses de la empresa OK. Tras emboscarlos, los atacan violentamente. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué hiciste tú? No, cuidado, cuidado. Llevamos 3 años ya acá en la zona, hemos hecho un servicio completamente distinto que la comunidad obviamente nos prefiere, pero lamentablemente la competencia no lo entiende así. Sobre todo este tipo de personas que ya las tenemos identificadas, hemos hecho ya todas las denuncias a Carabineros, estamos esperando que nos citen en Fiscalía obviamente, pero no entienden, son personas que más que empresarios son delincuentes. Los conductores de las otras líneas de buses que aseguran no haber participado de estas agresiones explican que el problema se debe a que en Colina y otras comunas aledañas a la capital el sistema de transporte funciona como lo hacían las erradicadas micros amarillas. Es decir, un conductor es dueño de 1 o 2 buses. Hace 3 años la empresa OK, que cuenta con una amplia flota y conductores regularizados, llegó a Colina estableciendo nuevas rutas y desatando así la indignación de la competencia. Tienen máquinas que son con aire acondicionado, tienen otra comodidad, entonces la gente los prefiere. Y nosotros, por ejemplo, tenemos máquinas que no son tan buenas para el público. Entonces eso es lo que pasa y nosotros tenemos que sobrevivir en este sistema. Aquí hay pequeños empresarios y el dueño de la OK es uno solo, porque ellos igual trabajan con contratos y el tema de la competencia va a ser siempre en este rubro. Desde la empresa de buses OK advierten que han denunciado estos hechos en reiteradas oportunidades, tanto a Carabineros como al Ministerio Público y también a la Seremi de Transportes. Sin embargo, los ataques continúan y cada vez con más violencia, como evidencian estos registros. Vamos a iniciar los procedimientos sancionatorios que corresponden según nuestras facultades e incluso las sanciones pueden ir con la cancelación o la suspensión del transporte público. Desde la Seremi de Transportes indicaron además que reunirán los antecedentes de lo ocurrido para entregarlos a la Fiscalía y hacerse parte de una denuncia que sancione a los responsables de estos actos de matonaje que ponen en riesgo la seguridad de los choferes y usuarios de los buses interurbanos. El Servicio Nacional del Consumidor ofició a 2 grandes cadenas de peluquería por haber sugerido la propina, que según la normativa vigente es voluntaria únicamente para los restaurantes y los pubs. Tanto para las mujeres como para los hombres, el dinero desembolsado en la peluquería o barbería, dicen, mensualmente es harto. Que el corte, la tintura, el esmaltado de uñas, son varios los procedimientos que uno puede realizarse en estos centros estéticos. Cuando me hago los visos, me sale 25.000 pesos. Y 12 con lavado y peinado. 85.000 pesos. Eso. Dinero al que se suma en algunos casos la conocida propina, que es voluntaria. Propina por la que el CERNAC ofició a las cadenas de peluquería Palumbo y Glam & Co. tras los reclamos de consumidores que denunciaron que se les solicitó este monto extra al momento de pagar por los servicios, lo que podría infringir la normativa vigente. En este caso, se trata de un servicio cuyo precio está fijado ex ante y por lo tanto no existe ningún servicio adicional prestado al consumidor, ni tampoco le habilita la ley ni para sugerir la propina, ni tampoco para requerirle al consumidor el pago de un monto adicional. Pero casos como estos se registran en diferentes centros estéticos. Son varias las personas que se han sentido obligadas a pagar extra. Nos encontramos con Francesca y Janet. He ido varias veces a las peluquerías y la verdad es que yo lo doy, pero no, sí, igual lo encuentro incómodo. Pero no tengo tapujos, o sea, sí, igual no ganan mucho, ellos siempre ganan, creo que no muy bien,
Así que la propina igual les sirve. Sí, por supuesto que es incómodo. Y no tan solo en las peluquerías están haciendo eso. Yo he ido a comprar, tú compras comida y te piden la propina siendo que es para llevar. Nadie te está atendiendo. De acuerdo con la regulación, solo los restaurantes y pubs están autorizados para sugerir una propina preestablecida del 10% y en todos los casos es voluntaria. Además, se aplican para aquellos rubros con atención al público, como las estaciones de combustibles y otros. Francisco lo sabe muy bien y es que hace años trabaja como estilista en el centro de la capital. El precio es fijo, dependiente de que uno le cobre a la clienta, por ser si uno te dice 30.000, son 30.000 y eso es cerrado. De ahí hay personas que sí te dan una propina, ¿no es cierto?, pero no es algo que uno cobre adicional, porque eso ya va de parte del cliente. Y claro, lo que están persiguiendo las autoridades es la sugerencia o en su defecto la obligatoriedad de este porcentaje adicional. Por eso serán intensas las fiscalizaciones que se llevarán a cabo en diferentes centros estéticos. Intentamos ponernos en contacto con las cadenas oficiadas por el CERNAC. Ninguna accedió a referirse al tema. Todas estas empresas que han agregado a la propina como parte del cobro están infringiendo la ley. En consecuencia, nos parece correcto esta fiscalización que está haciendo CERNAC con distintos comercios que han establecido la propina como una obligatoriedad. Por eso es muy importante denunciar este tipo de prácticas. Lo puede hacer a través del portal del consumidor www.cernac.cl y también puede ir de manera presencial, todo con el fin de erradicar cualquier tipo de infracción a la normativa vigente.